Desde muy pequeños se enseña la grandeza del esplendor mesoamericano. Pocos nos hablan acerca del desierto, aquel desierto que también es México y que también tuvo civilizaciones. El día de hoy, para hablarnos acerca de los astros en las rocas del desierto de Coahuila, está con nosotros el maestro Yuri de la Rosa. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando Edu Cosmos. En alguna ocasión, Isaac Newton en una entrevista dijo que si él había logrado ver más allá, era porque estaba a hombros de gigante. Este año, que apenas va a concluir, tuve la oportunidad de conocer a una persona que admiro mucho y que yo considero un gigante. Él es el maestro Yuri de la Rosa, es arqueólogo, tiene un libro llamado Los astros en las rocas de Coahuila y es uno de los dos arqueólogos que existen y que trabajan en el desierto. Y para mí es un gusto que esté aquí con nosotros para hablarnos de algo tan importante como lo fueron estas civilizaciones del desierto de Coahuila y sobre todo la importancia que tenían sus sitios arqueológicos y estos petrograbados que dejaban en las rocas, que hasta el día de hoy generan muchísima curiosidad y que hasta el día de hoy se siguen estudiando. Entonces, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar el día de hoy con nosotros en Educosmos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Siempre será un placer platicar de arqueología, del desierto y los astros, la astronomía, ¿no? Efectivamente, pues nos conocimos en un congreso de astronomía y en el desierto. Entonces, pues aquí estamos y es un gusto estar aquí. Como usted bien lo menciona, nos conocimos en el desierto, literal en el desierto. Antes de conocerlo usted, poco sabía de quiénes habitaban este desierto, de quiénes vivían más allá de Mesoamérica. Me gustaría que usted les hablara a la audiencia acerca de ellos. Es distinta la percepción que se tiene de las culturas del norte a lo que se conoce en Mesoamérica, por supuesto, y más a los que crecimos, porque bueno, yo actualmente vivo y radico en el desierto, en el norte, pero bueno, pues yo nací y crecí en el centro del país, en la Ciudad de México, en Mesoamérica, justamente, ¿no? Entonces sí, la percepción desde que nosotros nos formamos y nos desarrollamos, pues siempre nos inculcaron a nosotros siempre esa grandeza mesoamericana. Pero bueno, antes de eso hay que hacer un poquito de historia y un poquito de reflexión de cómo es que surgieron todas estas sociedades. Hay que recordar, bueno, pues, que todo empieza con el poblamiento de América. Y entonces, a pesar de que hay muchas, bueno, que están más bien, existen muchas teorías acerca de cómo fue poblado el continente. Ahora sabemos que hubo migraciones desde varios puntos, el estrecho de Bering, la más conocida, una ruta también costera por ahí arriba, pero también migraciones transatlánticas que llegaron a puntos intermedios. Pero si nosotros nos apoyamos en la teoría general, mayormente aceptada por la ciencia respecto al poblamiento, bueno, estamos hablando de que entre 10.000, 15.000 años llegaron las migraciones por el norte, llegaron al desierto de Coahuila y después siguieron hacia Mesoamérica. En el norte el desarrollo fue muy diferente. Los cazadores recolectores que llegaron a estas latitudes encontraron un desierto muy benigno. En aquellos entonces, al final de la glaciación, era un desierto más húmedo, con mayor cantidad de agua, ríos. En este caso, aquí en la zona, la comarca lagunera, que ahora ya no existen esas lagunas, pero bueno, había lagunas temporales que hasta se llenaban hasta 9 meses, 8 meses al año, con agua a veces un poco más, menos profunda, pero bueno, que abundaba en recursos tanto de peces como de aves acuáticas y otros asuntos. Entonces, cuando llegan esas primeras migraciones, encuentran estas poblaciones, estos ambientes muy benignos y se establecen, y entonces es cuando empieza esta dominación y control del territorio, del desierto, de los recursos. Y bueno, a lo largo de los milenios se hace una cultura muy, muy exitosa que sobrevivió hasta prácticamente la mitad del siglo XVIII. Esos son los antiguos habitantes del desierto, ¿no? Son grupos de cazadores-recolectores que vivían permanentemente de la caza, principalmente de animales pequeños, aunque bueno, pues también existían la caza de animales grandes como el venado, pero principalmente de animales pequeños, y también la recolección de semillas y de flores
o frutos y frutos para la alimentación. Antes de que continúe, tengo una pregunta. ¿Estos cazadores recolectores estaban asentados en algún lugar o bien eran nómadas? Eran nómadas, pero también solemos tener una idea equivocada de los nómadas. No son personas que van errantes por cualquier lugar, vagando a ver, encontrando. No, no, no. Los nómadas del desierto son grupos que aprovechan los ciclos de la naturaleza para establecer sus campamentos temporales en ciertos paisajes. Una temporada en la montaña, otra temporada en los valles, otra temporada en las sierras, aprovechando los recursos estacionales, pero siempre moviéndose en ciclos. O sea, al año siguiente regreso otra vez a la misma montaña porque ya sé que esa misma montaña tiene ese recurso. Al año siguiente o a la siguiente temporada, porque bueno, no lo median en años como nosotros, sino a la siguiente temporada, al siguiente ciclo, me muevo para los valles porque ya... Entonces es un retorno constante a los lugares, pero es un ciclo de movimiento el que se va estableciendo en las distintas regiones del desierto. Pues bueno, de forma general ese es el modo de vida que se aprovechaban. Estas culturas, al igual que los mesoamericanos, tenían sus sitios. Sin embargo, estos sitios arqueológicos, por lo que usted me ha comentado, eran muy diferentes a los sitios arqueológicos del esplendor mesoamericano. No sé si pudiera explicarles a la audiencia cómo eran estos sitios. Como lo hemos mencionado, eran nómadas, entonces no construyeron aldeas, no construyeron ciudades, sino más bien los sitios arqueológicos característicos de estas regiones son campamentos que se encuentran en las cuevas, en los abrigos rocosos, en los cañones y en los valles. Estos podemos hacer una clasificación, que de hecho ya lo hemos hecho, una clasificación de sitios arqueológicos, que bueno, en primer lugar tendríamos los campamentos al aire libre, que es donde se desarrollan actividades pues de comida, pernocta, preparación de alimentos, y estos están caracterizados por tener concentraciones de material lítico, o sea, los desperdicios, la basura de lo que ellos trabajaban cuando fabricaban sus artefactos, sus herramientas, esa basurita está en el suelo y está acompañada de sus fogones, de sus fogatas donde preparaban alimentos. Son sitios, como decimos, campamentos al aire libre. Ellos no construyeron casas, aldeas y otras edificaciones, pero se piensa que en ciertos momentos podrían hacer algún tipo de tejabán. Esto en los campamentos al aire libre. Por otro lado, tenemos en los cañones sitios donde existen una gran cantidad de pequeños abrigos rocosos que igual contienen ese material de la basurita que donde están fabricando artefactos y alimentos. Además, esos abrigos tienen morteros y pocitos que pudieran servir primero para moler cosas, pigmentos incluso para la pintura, pero también que serían para almacenar. Entonces, bueno, en esos cañones tenemos otro tipo de sitios que también son campamentos estacionales, pero que están haciendo la misma actividad. Están produciendo herramientas y están fabricando alimentos, obviamente están en la pernocta, y bueno, siempre en cualquiera de los sitios estarán en la caza y en la recolección. Entonces, a partir de esos cañones tenemos los sitios con pintura rupestre. En pequeños abrigos rocosos y en cuevas encontramos la pintura rupestre, pero ya estamos hablando de otro tipo de sitios. Antes estábamos hablando de sitios de actividades cotidianas y ahora estamos hablando de sitios con actividades rituales. Si me explico, son sitios con distinto carácter a pesar de ocupar, entre comillas, los mismos espacios en el desierto. Entonces tenemos los sitios con pintura rupestre que tienen mayormente son abrigos, pequeños abrigos con pintura rupestre que puede ser roja, puede ser negra. Y bueno, tenemos también el lugar donde enterraban a sus muertos. Hay dos tipos, según la región que nosotros estamos trabajando en Coahuila, hay como dos tipos de cuevas mortuorias. En la región lagunera son cuevas muy profundas, cuevas de tiro, como la cueva de la Candelaria, tiene un orificio en el suelo. En la región de Cuatro Ciénegas, por ejemplo, en la región centro, tenemos pequeñas cuevas, pequeños abrigos rocosos horizontales, no hacia abajo, verticales como la de la región lagunera, sino horizontales. En la región lagunera entraban a muchos en unas cuevas, y en la región de Cuatro Ciénegas entraban a pocos. Pero bueno,
son sitios mortuorios donde dejaban a sus muertos con todas sus ofrendas. Y bueno, por otro tipo de expresión, otro tipo de sitios que también tenemos sobre todo mucho en la región sur de Coahuila, como el que tú visitaste, son los petrograbados. Los petrograbados es otra forma de expresión rupestre que tiene que ver también con cuestiones rituales y que nosotros pensamos principalmente están enfocadas a cuestiones de alineamientos astronómicos, claro, también con otros fenómenos rituales, ¿no? Como pueden ser la lluvia, los animales y por supuesto la figura humana. Estos sitios son concentraciones de miles de rocas que nosotros llamamos petrograbados y que tienen figuras grabadas en la roca y que están hechas en herramientas modernas, diríamos, con un cincel y un martillo. Pero bueno, en general estos son los sitios arqueológicos que nosotros encontramos. Acerca de estos petrograbados, usted ya tiene un libro que es el que mencionábamos al inicio de los astros en las rocas de Coahuila. Pero no sé si pudiera mencionarnos qué significaban o por qué los antiguos cazadores recolectados los realizaban. Bueno, las hipótesis no son solamente para los petrograbados, sino también para la pintura rupestre. Son las mismas hipótesis para los dos tipos de sitios distintos, porque yo pienso que expresan en ese sentido lo mismo, la cosmovisión de los antiguos pobladores. Específicamente también cuando yo me refiero en el título del libro, los astros en las rocas de Coahuila, pues no solamente también es a los petrograbados, ¿no? Sino a las paredes de las cuevas y las paredes de los abrigos rocosos, pues también las considero yo como rocas. Y entonces en ese sentido es como el sinónimo de lo rupestre, rupestre, rocas. Entonces, bueno, están esos grandes bloques de rocas que visitaste y también están las rocas en la pintura rupestre, ¿no? Pero bueno, la expresión rupestre en Coahuila es muy particular. Son figuras abstractas mayormente. No tenemos un lenguaje articulado como pudieran ser los jeroglíficos egipcios, como pudieran ser los glifos mayas, que si tú juntas o articulas varios, puedes producir frases o palabras, expresiones de una forma clara, más o menos, y hay una traducción, por decir así. Es un lenguaje alfabético de símbolos que, insisto, si tú los combinas, puedes formar distintas frases o palabras. La pintura rupestre de Coahuila no es así. Son símbolos, son figuras que representan ideas de los cazadores recolectores, pero que no podemos traducir de cierta forma, no podemos traducir de forma literal como los glifos mayas y, por ejemplo, sus cuentas calendáricas. ¿De qué estamos hablando nosotros? Primero, son figuras muy abstractas. Estamos hablando de círculos, líneas geométricas, zigzags, cruces, líneas cruzadas, rayas, incluso puntos. Pero entonces, estas figuras representan, pienso yo, están representando las ideas de lo que están viendo, de lo que ellos piensan es su mundo y cómo ellos lo están representando. Y al mismo tiempo, al grabar o hacer las figuras en las rocas, tanto en las paredes de las rocas como en las rocas que distribuidas en el desierto, bueno, están haciendo ceremonias o ritos pensados en esas formas, en esas cosmovisiones, en esos fenómenos naturales en los cuales ellos no encontraban explicación y que, bueno, para ellos resultan fenómenos sobrenaturales y que podríamos pensar como una forma de dioses. En las figuras rupestres hay que hacer un análisis, siempre será un ejercicio muy subjetivo poder traducir, aunque la palabra correcta que nosotros utilizamos es interpretar las pinturas rupestres. Es un ejercicio muy complejo y muy subjetivo. Muchas veces el efecto de pareidolia nos confunde. ¿Qué es la pareidolia? Son como cassettes que ya tenemos en la memoria para reconocer formas. ¿Cuáles son las formas que nosotros reconocemos automáticamente? Las caras. O sea, nosotros vemos caras en todos lados, vemos caras en los automóviles. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, a los autos deportivos, decía que tenían cara de enojados, ¿no? Porque, bueno, esa forma aerodinámica, entonces, bueno, el cerebro humano está acostumbrado a reconocer caras. Y así, otro tipo de formas, ¿no? Los círculos inmediatamente los asociamos al sol y, bueno, con cosas por el estilo. Pero no solamente son esos efectos de ver a qué se parece. El estudio que nosotros hacemos es
qué figura está con qué, asociada a qué y en qué lugar, y conforme a ese lugar, por qué pudiera esa figura estar ahí. No solamente es ver al que se parece, sino hacer todo este estudio y entonces empiezas a ver que existe una relación entre símbolos y entre figuras que están asociados. Y entonces sí ya puedes empezar a discernir, bueno, estas son figuras, pues las más obvias y las más características, que además son como que los 4 grandes temas que se manejan en la expresión rupestre, que serían la figura humana, los astros, los animales y la lluvia, o las relaciones con el agua. Como que son los 4 temas, los 4 grandes temas que están expresados en la pintura rupestre, combinados de distintas formas. Porque además todo está relacionado. No podemos separar el cielo, la bóveda celeste, con los animales, con las plantas, con las rocas, con la tierra y con nosotros mismos, en ese caso con ellos mismos, porque todo es un conjunto relacionado. La clave, pienso yo, es que ellos se veían como parte del desierto. Esa es parte esencial de su cosmovisión, que ellos eran parte de ese desierto, parte de ese conjunto que funciona todo como pues no quiero decir como un reloj, porque un reloj es una maquinaria muy exacta, pero yo diría como un equipo de fútbol americano, más bien, ¿no? Donde todo el mundo tiene un trabajo que hacer y si no todos se conjuntan toda esa serie de situaciones, la jugada no es exitosa. Entonces, toda esa serie de factores que se conjuntan en el desierto hacen, en este caso mayormente, bueno, puedan tener éxito en la cosmovisión, en su forma de vida y poderlo expresar, ¿no? Es conforme nosotros vamos viendo esa asociación de figuras abstractas que no tienen traducción, toda esa composición es como podemos nosotros pensar y poder interpretar. La verdad es que nunca vamos a poder decir exactamente qué dicen esas rocas, que dicen esos símbolos, pues porque lamentablemente ya no tenemos indígenas habitantes del desierto originarios vivos, como si tenemos mayas, como si todavía hay tarascos, como si hay nahuas. Entonces, nosotros ya no tenemos la forma de tener ese código para traducir esos mensajes, porque ya no existen las personas que manejaban ese código. Qué interesante esto de los animales que ellos marcaban y que ellos tenían, pero me gustaría que nos pudiera decir cuáles eran los animales que más estaban representados en estos grabados, en estas rocas. Pues indudablemente yo creo que el venado es el que tiene mayor significado. El venado por la naturaleza del animal, por la agilidad con la que se mueve en los ambientes del desierto, con la fuerza que lo hace, la velocidad. Pero además, el venado tiene una característica muy particular. La cornamenta le nace cada año. Entonces, simbólicamente, eso representa renovación, ciclos nuevos, ¿sí me explico? Porque es una renovación constante de la cornamenta. La cornamenta les crece, se cae. Y además, en la temporada, porque además tiene que ver con cuestiones de apareamiento de los venados, es justamente en esta temporada cuando ya noviembre, diciembre, enero es cuando la cornamenta está en su mayor crecimiento y ya después se les cae. Pero entonces justamente en estas épocas es cuando mayor cacería de venado se daba, cuando la cornamenta estaba así. Simbólicamente tiene mucho que ver. Aparte del venado, ¿qué otro animal era importante para los antiguos habitantes del desierto? La serpiente de cascabel, indudablemente, también está representada en la gráfica rupestre y bueno, no hace falta describir ni pensar mucho para saber que la serpiente de cascabel, bueno, pues es un animal igual impresionante, igual rápido, ágil, veloz, pero además el significado que tiene, ¿no? Una serpiente de cascabel, primero el cascabel mismo y luego la mordida de cascabel. Las aves también están representadas. Probablemente no podamos decir efectivamente, bueno, esta es tal especie, esta es otra tal especie, pero están representadas las aves. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, insisto, pensemos en los animales del desierto. Halcón, águilas, que además son como que los más impresionantes, ¿no? Todo esto que nos menciona no sería posible sin interpretación, y esa interpretación se la brinda usted.
A mí me gustaría que por favor nos dijera cuál es la importancia del trabajo del arqueólogo para el desarrollo de este conocimiento y para el desarrollo de esta interpretación, pero sobre todo para el manejo de toda esta información. Efectivamente, para poder lanzar hipótesis de una forma coherente, sustentada y con argumentos acerca de la expresión rupestre y de la arqueología, tenemos que hacer todo un estudio minucioso, metodológico, no solamente de lo que es el sitio arqueológico o los objetos arqueológicos. Para nosotros lo más importante es lo que nosotros llamamos el contexto arqueológico. Y esto tiene que ver desde el cielo, dónde está ubicado el sitio, si está en la montaña, en el cañón, en la ladera, en el cerro, en el lago, junto al río. Tiene que ver si está en una cueva, que si es un llano. Si me explico, todo ese conjunto de información tiene que ver no solamente en los elementos arqueológicos, sino también los naturales. Todo ese conjunto de cosas son lo que el análisis de toda esa información es lo que nos da a nosotros la posibilidad de poder reconstruir todas estas historias del pasado. Normalmente pensamos que lo más importante en la arqueología son los objetos. La historia de la arqueología así fue, así se desarrolló, primero con los coleccionistas, después se acumularon grandes colecciones en los grandes lienzos, pero no había información. Estaban las piezas, pero no había información. Entonces permaneció esa idea de que los objetos eran lo más importante. Así nació la arqueología. Sin embargo, en la arqueología moderna, lo más importante no son los objetos. Lo más importante es la información que esos objetos nos pueden dar. Y solamente nos la pueden dar esos objetos si nosotros los relacionamos con todo el contexto. A dónde pertenecen esos objetos, dónde estaban, qué hacían, cuál era su posición, dentro de ese gran contexto que es el sitio arqueológico. No solamente la punta de proyectil, o la vasija, o la momia, o el entierro, o el petrograbado, o la pintura rupestre, sino es todo el conjunto de información que nosotros tenemos que analizar para nosotros poder decir y poder lanzar las hipótesis acerca de los cazadores recolectores, o de los mayas, o de los olmecas. Cuando se saquean los sitios, esa información se pierde y no podemos armar las historias a través de los puros objetos. Tratar de reconstruir una historia o hacer arqueología a través solamente de los objetos es muy difícil, porque tenemos la mínima información. Todo lo demás que estaba, cuando alguien se encuentra una pieza y la levanta y se la lleva a su casa y después le avisa a alguien, oiga, yo tengo una pieza, quiero que la estudien, pues ya cuando mucho vamos a poder hacer una descripción de la pieza. Pero toda la información que pudiéramos haber hecho de la temporalidad, de junto a qué estaba, si era ritual, si era para comer, todo eso se fue. Entonces, por eso es importante hacer el estudio arqueológico de forma metodológica, sin perder información. Porque además, con la pintura rupestre y con los petrograbados no sucede tanto. Pero cuando nosotros sacamos cosas de la tierra sin esa información que contiene la tierra, ya se perdió. Esos contextos se destruyen, lo mismo que se destruye la información. Es la importancia de hacerlo con los métodos de la arqueología. La actividad arqueológica científica es la actividad científica más regulada del país y de cualquier actividad científica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de patrimonio nacional, estamos hablando de la propiedad de todos los mexicanos. Y esa propiedad de todos los mexicanos es muy valiosa, no solamente para nosotros en México, sino en el extranjero. Para nosotros, ¿por qué es valiosa? Porque es nuestro patrimonio, es la historia de nosotros y pertenece a todos. Y eso es lo que sustenta nuestra identidad, nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestra historia en general. Para concluir con este episodio, me gustaría que les explicara por qué tendríamos que hablar de las culturas del desierto y no solamente del esplendor mesoamericano. ¿Por qué darle esta difusión y por qué darle esta importancia en el conocimiento general de nuestro México? Las culturas del desierto son tan importantes como cualquier cultura de Mesoamérica o del mundo, ¿no? Absolutamente todas las culturas son importantes,
Ni una ni otra es más importante que otra, ni una ni otra es más civilizada que otra. Nosotros, se conoce poco la arqueología del norte, se conoce poco de acerca de los grupos, pero lo que se llega a conocer también no siempre es verídico. Suena mucho la idea de que los chichimecas, de que los bárbaros del norte, y que en general los grupos del norte eran primitivos por no tener o primitivos o no tan avanzados, por no tener agricultura, por no tener ciudades, por no tener pirámides. Es el desconocimiento justamente de estas culturas lo que sesga aquello, ¿no? Las culturas del desierto son tan importantes como cualquier otra del mundo, como los mayas, como los teotihuacanos, como los egipcios, como los chinos, y desarrollaron una forma muy particular de sobrevivir y de vivir en el desierto. Fueron especialistas en lo que hacían y además fueron muy exitosos, muy, muy exitosos. Debemos de tomar en cuenta que ellos sobrevivieron en el desierto, en estos ambientes, más de 10,000 años, con la misma forma de vida y con el mismo tipo de cultura material y de cosmovisión. No hay ninguna cultura en el mundo que haya sobrevivido tanto tiempo con esa misma forma de organización y de supervivencia. Pensemos en el esplendor mexica, que nos da fama mundial alrededor del globo los mexicas, el Templo Mayor y la Gran Tenochtitlán y las chinampas y todo aquello que desarrolló los mexicas se desarrolló en 300 años. 300 años fue el periodo de supervivencia de los mexicas. 300 años. Cuando estamos hablando que los cazadores recolectores tuvieron 10,000 años con la misma forma de vida, con exitosamente forma de vida, porque además los grupos de cazadores recolectores conocían a los mesoamericanos, entonces se conocían a los de América, conocían a los mesoamericanos, conocían a los costeños, sabían de la agricultura, sabían de las construcciones, sabían de las poblaciones, pero no tuvieron la necesidad. O sea, ellos estaban, insisto, eran muy exitosos con su forma de vivir. No tuvieron la necesidad de cambiar. No tuvieron la necesidad de cambiar cuando llegaron los españoles. Se adaptaron. Está en los documentos históricos, está grabado en los libros de los jesuitas, las cartas anuas que se mandaban a España. ¿Qué quiere decir? Que los cazadores recolectores adaptaron su ciclo de vida ya con la inclusión española. ¿Sí me explico? Pero siguieron siendo cazadores recolectores que su principal fuente estaba en el desierto y su principal habitación estaba en el desierto. Entonces, fueron muy, muy exitosos. El hecho de que haya este desconocimiento, pues es parte de eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que hacer más investigación, tanto arqueológica como histórica, porque tradicionalmente el norte ha sido poco investigado. Debemos hacer más investigación en el norte, tanto arqueológica como histórica, y dar a conocer esa información. Mientras mayor investigación tengamos en el norte, pues más escribiremos más artículos, se harán más libros, se harán más programas de televisión, se harán más podcasts, si me explico, se harán documentales. Poco a poco, esa es la forma de darle a conocer. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pues hemos sido también como parte de esta sensibilización y para prevenir el saqueo, pues hemos ido, sobre todo con las nuevas generaciones primaria, secundaria y preparatoria, para que conozcan su patrimonio arqueológico y sepan por qué es importante cuidarlo y conocerlo. Es increíble que hace 10, 15 años en los libros de primaria que se reparten en el norte, pues venga mucho de Mesoamérica y no venga nada de los cazadores recolectores del norte. Ahora ya no, ahora ya también en los libros de primaria se incluye, o sea, los que distribuían hace bastante de la polémica que todos conocemos, particularmente aquí en Coahuila, que no se repartieron, pues se menciona la cueva de la Candelaria, ¿no? En los libros de la SEP, por revisa la edición del año pasado, de hace 2 años, 3 años, ya vienen cazadores recolectores y viene el famosísimo programa de la Candelaria que tenemos aquí en el museo. Entonces, bueno, eso es parte de hacer más investigación, dar a conocer todo este asunto y distribuir la información, no solamente con los norteños, sino en todo el país. Para mí es un gusto que esté con nosotros. Para mí siempre es un gusto escucharlo hablar. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación
Y no sé si quisiera agregar algo más antes de concluir con el episodio. No, bueno, agradezco el espacio, agradezco la atención. Recalcar que todas las culturas son muy importantes. Destacar que tenemos mucha arqueología en México, tenemos mucha arqueología también en el norte. Pareciera que no, pero el desierto no es tan desierto. Es un lugar lleno de recursos, lleno de historia y que, bueno, todavía tenemos muchísimo que trabajar ahí. No, pues muchísimas gracias nuevamente. Hombre, al contrario, es un placer y espero que les sea interesante al público que escuche esto. Si les gustó el contenido de este canal, les invito a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. El próximo lunes tendremos el último episodio de Educosmos con la doctora Alenka Negrete.